Chévere. Y a partir de este ADN, pues primero teníamos a través de la transcripción un primer transcripto primario que luego de ciertas modificaciones en eucariotes post-transcripcionales daban lugar a este ARN mensajero, que es el que vamos ahora a estudiar cómo este ARN mensajero se traduce a una proteína, ¿sí? Cómo llega a formarse la proteína, y esto ocurre a través de la traducción, ¿sí? El proceso del que vamos a tratar esta siguiente unidad. Ahí, me pasé. Sí. Ok, entonces, ¿cómo ocurre la lectura de este ARN mensajero? Bueno, pues ocurre a través de un código que se llama código genético, que muchos de ustedes ya lo deben haber escuchado. ¿Y qué es el código genético? El código genético es una organización de los nucleótidos en la secuencia del ARN mensajero, que obviamente refleja la secuencia de nuestro gen en el ADN, ¿no es cierto?, de nuestra secuencia codificante. Y este código genético organiza a los nucleótidos del ARN mensajero en grupos de 3 nucleótidos, también llamados codones, ¿sí? O también llamados tripletes. Es un código de tripletes. Un triplete es un grupo de una secuencia de 3 nucleótidos, también conocido como codón, ¿sí? Entonces, cada 3 nucleótidos o cada codón se lee a partir de un punto de inicio de la traducción, ¿sí? Tenemos un punto en el cual inicia la traducción, así como teníamos un punto de origen de la replicación, que es la primera base en el ADN que se replica. Luego teníamos un punto de inicio de la transcripción, que era la primera base que se transcribía a ARN. Y ahora tenemos un primer nucleótido en el ARN mensajero, que es el punto de inicio de la traducción. No necesariamente es el primer nucleótido del ARN mensajero, ¿sí? Sino dentro de la estructura del ARN mensajero existe un codón, que es el primer codón, que es el primero que se va a leer, y este va a ser el punto de inicio de la traducción, es decir, el primer codón que va a dar lugar a un aminoácido. ¿Ok? Este primer codón, usualmente, bueno, casi en la mayoría de especies, con ciertas excepciones, es el codón A u G, o es la secuencia de 3 nucleótidos A, adenina, uracilo, guanina. ¿Ok? Un codón nos va a dar lugar, va a tener una equivalencia a un aminoácido, ¿sí? El aminoácido que va a ser traído por un ARN de transferencia, al cual va a estar unido este aminoácido, y que, como ustedes recuerdan, pues este ARN de transferencia va a tener cierta complementariedad de un triplete de su secuencia con el codón del ARN mensajero. Todo esto ocurre en el ribosoma, ¿verdad? Van a existir 20 aminoácidos en naturaleza. Estos 20 aminoácidos, que son los aminoácidos que van a formar las proteínas, o a partir de los cuales se van a formar las cadenas polipeptídicas que van a dar lugar a la proteína, luego de que eh, tenga ciertas modificaciones posttraduccionales y se tome ciertas conformaciones terciarias y secundarias. Vamos a tener la proteína, pero finalmente, en definitiva, son solamente 20 aminoácidos los que van a formar la cadena polipeptídica de una proteína. Existen 20 aminoácidos, sin embargo, existen 64 codones posibles, ¿sí? Porque si decimos que tenemos 4 nucleótidos, adenina, guanina, citosina y timina, vamos a tener que existe la posibilidad de combinar estos 4 aminoácidos en grupos de 3 aminoácidos, y la posibilidad son 64 codones. ¿Okay? De estos 64 codones, solamente 61 codones, 61 combinaciones van a especificar aminoácidos, y solamente 3 de estos codones van a especificar la finalización o la terminación de la traducción. Es decir, no van a codificar para un aminoácido, sino que va a ser la señal que detecta el ribosoma para liberar el polipéptido y que la traducción haya terminado. Entonces aquí tenemos de dónde salen estas 64 combinaciones posibles. Tenemos uracilo, citosina, adenina y guanina, uracilo, citosina, adenina y guanina. Y si realizamos combinaciones de estos 3, y aquí estaría la tercera posición, ¿no es cierto? Uracilo, citosina, adenina y guanina.
Si hacemos todas las combinaciones posibles, obtenemos 64 posibilidades de 3 nucleótidos, ¿sí? Y como pueden ver, al existir menos aminoácidos que codones, eso quiere decir que un aminoácido puede estar representado o codificado por más de un codón, ¿sí? Por ejemplo, aquí la fenilalanina se obtiene a partir o está codificada a partir de estos 2 codones, ¿sí? La leucina, por otro lado, está codificado por 6 codones, ¿sí? La isoleucina por 3 codones. Y existen algunos que están codificados por un solo codón, como por ejemplo el triptófano, está codificado por un solo codón. Por aquí, ¿cuál se me pasa? La vitamina, me parece que también la vitamina está para 2. La metionina, el codón de iniciación, AUG, también está codificado por un solo codón, ¿sí? Y tenemos aquí nuestros 3 codones que van a dar la señal de pare de la traducción, es decir, no van a codificar para ningún aminoácido, sino que más bien van a hacer la señalización para que el ribosoma y el ARN de transferencia, al no poder traer ningún otro aminoácido, este polipéptido que ya se ha formado se libere, ¿ok? Y estos son el UAA, UAG, UGA y UGG. Perdón, UGA, estos 3, ¿ok? ¿Qué características tiene el código genético? Como ya les mencioné, el código genético está presente con pocas excepciones o se mantiene en casi la mayoría de especies, ¿sí? Se mantiene la misma codificación, el mismo código genético para decodificar la secuencia de aminoácidos que va a llevar una proteína. Este mismo código genético es utilizado por la mayoría de especies, ¿sí? Es común a todos los organismos. ¿Qué nos indica esto? Pues que probablemente los organismos tienen un origen en común, ya que este código genético se ha mantenido a través de la evolución. Sin embargo, difiere en unos pocos codones en ciertas especies y en ciertos organelos que tienen sus propios procesos moleculares de transcripción y traducción, como son las mitocondrias. También difieren protozoarios ciliados en ciertos codones, no en todo el código genético. Y en una planta unicelular que se llama acetabularia, ¿sí? Entonces existen, a pesar de que el código genético es considerado como ser universal, es decir, se mantiene en la mayoría o casi todos los organismos, si es que no se puede decir todos los organismos, existen ciertas excepciones. El código genético es degenerado. ¿Qué significa que es degenerado? Es decir, que la mayor parte de los aminoácidos están codificados por más de un codón. Es decir, que varios codones pueden dar lugar a un mismo aminoácido. ¿Ok? ¿Qué ventaja nos da esto? Pues la ventaja que nos da esto es que cambios en la secuencia nucleotídica, tanto del ADN como del ARN mensajero, pueden no llegar a alterar el orden de aminoácidos en la proteína, pero esto ocurre solamente en ciertas posiciones, como vamos a ver, y es en la última posición del codón, que el codón puede tener variaciones sin producir un cambio en el aminoácido. Es decir, que varios codones que tienen igual su primer nucleótido y su segundo nucleótido, pero difieren en el tercer nucleótido, pueden dar lugar o codificar para un mismo aminoácido. ¿Okay? Esto nos da una cierta ventana o un chance de que si es que existieran mutaciones que caen en este nucleótido, en esta tercera posición de un codón, pues no necesariamente se produzca un cambio en la proteína, es lo que se conoce como mutación silenciosa, es decir, hay un cambio en la secuencia del ADN como tal, pero no se manifiesta en la secuencia del aminoácido o del polipéptido, ¿okay? Entonces nos va a dar lugar a una misma proteína. Aquí está mal escrito, déjenme corregir ahorita mismo, es específico. ¿Ok? Específico, está bien escrito, ¿verdad? El código genético es específico, es decir, ningún codón codifica para más de un aminoácido. Es decir, un aminoácido puede estar codificado por 2 o 3 nucleótidos, o 4, 5 o 6, pero un codón siempre va a dar lugar al mismo aminoácido, es específico. No hay solapamiento,
¿Qué significa que no hay solapamiento? Que los tripletes en los que está organizado la secuencia del ARN mensajero en este caso, va una después de la otra, o están dispuestos de manera lineal y continua, ¿sí? No comparten bases, es decir, la posición 1, 2 y 3 es mi codón 1, la posición 4, 5, 6 es mi codón 2, ¿sí? No es que mi codón 2 puede empezar en el último nucleótido del codón anterior, ¿sí? No, no se solapa. Entonces aquí vamos a ver qué es esto del fenómeno de bamboleo, que hace referencia al hecho que ya mencionamos, de que existe una cierta capacidad del código genético de que la tercera posición del codón pueda variar y sin embargo dar lugar a el mismo aminoácido, ¿ok? Esto se conoce como fenómeno del bamboleo. Y para entender esto tenemos que tener presente que la interacción entre codón y anticodón, bueno, primeramente que obviamente nuestro ARN mensajero se va a leer de 5' a 3' como todos los procesos genéticos o moleculares que hemos visto, ¿no es cierto? En la replicación el ADN se va a leer por la ADN polimerasa en dirección 5' a 3'. En la transcripción, el ADN se va a leer en dirección 5' a 3'. Y ahora, en la traducción, el ARN mensajero se va a leer en dirección 5' a 3' para sintetizar la proteína. ¿Ok? Entonces, la interacción en nuestro codón de 5' a 3' con el anticodón, que viene a ser la región del ARN de transferencia que va a reconocer el codón. Igualmente, un triplete va a reconocer este triplete de codón. Van a unirse de la forma convencional por complementariedad que conocemos, que es por uniones de Watson y Crick. Así es como se le conoce a la complementariedad que ya hemos conocido, es decir, una adenina con una timina, bueno, en este caso con un uracilo, ¿verdad? Porque estamos hablando de ARN mensajero. Una adenina con un uracilo, la guanina con la citosina. Estas uniones clásicas que ya conocemos se las llama uniones o interacción Watson y Crick. Entonces, como les decía, el codón que se lee de 5' a 3' tiene una posición 1, 2 y 3 a partir del 5', mientras que el anticodón pues se va a unir de manera complementaria y opuesta, ¿no es cierto? Es decir, la posición 3 del anticodón, perdón, la posición 1 del anticodón se va a unir con la posición 3 del codón, ¿no es cierto? Las posiciones medias, que serían las 2 del anticodón con el codón, y la posición 1 del ARN mensajero se va a unir con la, o se va a complementar, digamos, sí, se va a unir, van a hibridar, esa es la palabra, con la posición última o 3, en el extremo 3' del anticodón, ¿ok? Entonces van a existir estas uniones de Watson y Crick o uniones clásicas entre las posiciones 1 y 2 del codón, ¿sí? En las dos primeras posiciones del codón, que van a ser con la última posición del anticodón y con la segunda posición del anticodón, van a darse uniones Watson y Crick clásicas, adenina, uracilo y guanina citosina. Mientras que la complementariedad en la tercera base del codón con la primera base del anticodón puede variar. Esta es la posición que se le conoce como wobble position o posición tambaleo o de bamboleo, ¿sí? Es decir, que puede, que no necesariamente siempre va a sujetarse a la clásica complementariedad adenina, uracilo, citosina, guanina, ¿ok? Sino que es más, puede cambiar, ¿ok? Entonces, la complementariedad ocurre entre las bases 1, 2 y 3 del codón, como decíamos, con las bases 3, 2 y 1 del anticodón. ¿Sí? Eso está claro. Y en la posición 3 del codón van a ocurrir apareamientos no estándar entre la posición 3 con la posición 1 del anticodón. Y esta es la que se conoce como posición de balanceo, ¿ok? O bamboleo, o tamboleo, de tambalear o tambaleante sería, ¿ok?
Sin embargo, esto tampoco es libre, ¿no? No es que la última posición del codón se puede unir con cualquier base, ¿sí? Porque si es que eso fuera el caso, pues el codón, el código genético no tendría sentido, ¿no es cierto? Existen ciertas reglas por las cuales esta wobble position o esta posición de bamboleo puede unirse con ciertas bases, ¿sí? No necesariamente con apareamientos clásicos de Watson y Crick, pero sí tiene unas ciertas bases con las cuales puede llegar a unirse. ¿Okay? Entonces veamos cómo funciona esto. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro ARN mensajero de 5'3', nuestra posición 3 en azul, serían todas estas en azul, y aquí en cambio nuestro ARN mensajero tenemos nuestra posición 1 en color rojo, color vino, bueno, digamos que rojo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si en la posición de bamboleo, en esta posición 1 del anticodón, del ARN de transferencia, tenemos una citosina, esta citosina va a poder solamente aparearse con una guanina, ¿sí? Esta es una unión clásica. Sin embargo, si tenemos una adenina, esta adenina va a poder unirse también solamente con un uracilo, una posición clásica. Pero si en esta posición 1 tenemos una guanina, la guanina va a poderse unir no solo con citosina, sino también con uracilo. Si tenemos un uracilo, en cambio en esta posición 1, el uracilo va a poderse unir no solo con adenina, sino también con guanina. Y aquí tenemos una I. Esta I es inositol. Recuerdan que en el ARN de transferencia existían ciertas modificaciones en ciertos puntos, en ciertas nucleótidos que podían existir, y uno de estos cambios era la formación de un inositol que venía o era una base modificada a partir de adenina. Cuando tenemos una posición, tenemos inositol en esta posición de bamboleo, el inositol puede unirse con citosina, con adenina y con uracilo. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos estas posiciones, estos nucleótidos en la primera posición del ARN de transferencia, puede unirse únicamente con estos nucleótidos en la tercera posición del ARN mensajero. ¿Ok? Pues, y si hacemos el ejercicio contrario, vamos a darnos cuenta que esto viene de esto, ¿no? Que cuando tenemos, por ejemplo, en la tercera posición de nuestro ARN mensajero citosina, en el ARN de transferencia va a poderse unir en el anticodón solo con guanina e inositol. Cuando tenemos adenina, solo con uracilo e inositol. Cuando tenemos guanina, solo con citosina y uracilo. Y cuando tenemos uracilo, que es el más multifacético, digamos, va a poderse unir con adenina, guanina e inositol. Entonces existen ciertas reglas por las cuales pueden unirse o puede darse esta interacción codón-anticodón en la posición 3, en la posición de bamboleo, que corresponde a la posición 1 del ARN de transferencia, con la posición 3 del codón en el ARN mensajero. ¿Okay? Entonces, la hibridación por bamboleo permite que el mismo ARN de transferencia, que está cargado con un aminoácido, por ejemplo, fenilalanina, este mismo ARN de transferencia, pueda reconocer varios codones, ¿sí? Reconoce múltiples codones que van a codificar ese aminoácido, pues que él transporta, ¿sí? Va a poder reconocer varios codones, pero no libremente tampoco, ¿no? Con ciertas reglas. Por ejemplo, aquí tenemos el ARN de transferencia cargado con fenilalanina. El anticodón es AAG y este AAG va a poder reconocer el codón UUC, pero también el UUU, ¿sí? Es decir, en la tercera posición puede ser citosina o uracilo, que de igual forma va a dar fenilalanina, ¿sí? Entonces, estas reglas de hibridación en la posición de bamboleo van a asegurar que la ARN de transferencia no se una a un codón equivocado, es decir, que se mantenga esta especificidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un UUA, ya no puede unirse porque esta posición guanina ya no puede unirse con esta adenina. En realidad, este codón va a dar lugar a una leucina, no a una fenilalanina, y en este caso de igual forma, en el codón UUG. ¿Ok? ¿Cómo ocurre el proceso de traducción? Si tienen alguna duda o pregunta o algo que no esté claro, me interrumpen sin problema. ¿Okay? ¿Cómo ocurre el proceso de traducción? O más o menos,
¿Cómo ocurren todos estos pasos? ¿Sí? Sabemos que ocurren en el ribosoma, sabemos que implica un ARN mensajero que debe ser leído por el ribosoma y sabemos que incluye o se requieren ARNs de transferencia que son los que cargan los aminoácidos, ¿verdad? Entonces el proceso de traducción consiste, como ya sabemos, un concepto súper sencillo, consiste en la síntesis de proteínas mediante la unión de aminoácidos que van a dar una cadena polipeptídica, es decir, varios péptidos, ¿sí? O aminoácidos, según un orden establecido y cómo está establecido este orden en el cual los aminoácidos se van a ir uniendo, pues está establecido por la secuencia de nucleótidos en el ARN mensajero, que va a reflejar la secuencia de nucleótidos en nuestro gen o en nuestro ADN codificante, ¿ok? Esto es como un concepto de traducción súper sencillo. ¿Y qué características tiene este proceso de traducción? La traducción desde el punto de vista energético es uno de los procesos que más elevado costo energético tiene, ¿sí? Es bastante costoso energéticamente, consume bastante energía, ¿ok? Y vamos a ver en qué etapas, cada uno de los pasos en los cuales va a ir consumiendo energía, vamos a ir viéndolos. Y por este mismo hecho de que tiene un elevado costo energético, está altamente o estrechamente regulado, ¿sí? Y esto se regula, hay una regulación estricta entre la necesidad de la célula de tener ciertas proteínas, de producir ciertas proteínas, y la velocidad con que estas proteínas se degradan, ¿ok? Hay una regulación en esto. Es decir, si tengo en un punto necesito una síntesis alta de cierta elevada de cierta proteína, pues el ribosoma, la célula lo sintetiza, y cuando ya no lo necesite, pues esta degradación va a activarse para ir eliminando esta proteína, pero obviamente una vez que esta proteína que ya ha sido sintetizada y que le ha costado energía a la célula, ha sido utilizada y ha cumplido su función, ¿ok? Es un proceso bastante complejo, es un proceso de síntesis complejo, en el que participa, se podría decir que incluso el mayor número de macromoléculas. ¿Qué macromoléculas intervienen? Las principales son, pues como dijimos, ARNs de transferencia. Bueno, primero un ARN de transferencia para la iniciación. El primer ARN de transferencia, que es usualmente, bueno, que es el que va a reconocer el codón de inicio, que es AUG. Como vieron en nuestro código genético, se encuentra unido a metionina, ¿sí? Entonces, el codón de inicio AUG es reconocido por el ARN de transferencia unido a metionina, lo que quiere decir que todas las proteínas van a empezar por metionina, ¿ok? Pero este ARN de transferencia metionina iniciador, digamos, de metionina, ARN de transferencia iniciador, es especial y es diferente a los otros ARNs de transferencia que cargan metionina en la mitad del polipéptido, ¿ok? Durante la elongación. Entonces va a intervenir un ARN de transferencia para la iniciación específico. Van a intervenir al menos 31 tipos de ARN de transferencias portadores de aminoácidos, que se los conoce también como aminoacil ARNs de transferencia. Cuando decimos aminoacil ARNs de transferencia, son los ARNs de transferencia que ya están cargados con el aminoácido, ¿ok? Esto es una fase previa en la síntesis de proteínas. Al menos 31, porque esto depende de la especie. Este es el número mínimo de aminoácidos que requiere una célula para poder sintetizar. Pero existen células como el E. coli, por ejemplo, que utiliza 40 ARN de transferencia, y existen especies que utilizan más ARN de transferencia. ¿Sí? Al menos la cantidad mínima que se ha encontrado son 31 diferentes ARN de transferencia portadores de aminoácido. ¿Qué más va a intervenir? Pues el ARN mensajero, que va a ser leído, los ribosomas, ¿sí? Y van a intervenir varios factores proteicos, ¿sí? Tanto para la iniciación como para la elongación y como para la terminación. Estos factores proteicos, muchos de ellos tienen ciertas actividades, especialmente GTPasas, que son las que les permite, o la que, bueno, sí, la que le permite consumir energía a la célula para la síntesis de la proteína. ¿Ok? De manera directa o indirectamente van a intervenir en la síntesis de proteínas casi todas las estructuras subcelulares, obviamente empezando con
ribosoma, que es la principal donde ocurre, ¿sí? La velocidad de traducción también es bastante rápida. La síntesis de proteína es bastante rápida, entre comillas. En bacterias, pues el ribosoma es capaz de añadir, de incorporar 20 aminoácidos por segundo, mientras que en eucariotes es un poco más lenta, pero como pueden ver, van a ver, intervienen muchos más factores, muchos más puntos de regulación. Se incorporan entre 3 a 5 aminoácidos por segundo, ¿sí? Mucho menos, 5 veces menos aminoácidos, incluso menos aminoácidos que 5 veces menos. 3 a 5 aminoácidos por segundo se incorporan en eucariotas. Como referencia, la proteína más grande conocida es la titina. Es una proteína que forma parte del músculo eucariote en humanos. Y es la proteína más grande, y el tiempo que toma sintetizar esta proteína, que es la más grande conocida, es de 2 a 3 horas. ¿Okay? Esta proteína está formada por 30.000 residuos de aminoácidos. ¿Sí? 30.000 aminoácidos forman esta proteína titina y se requieren de 2 a 3 horas para sintetizarla. Ok. ¿Cómo ocurre esta síntesis de proteína? ¿En qué dirección ocurre? ¿Cuál es el avance de la síntesis de proteína? Pues podemos analizarlo desde dos puntos de vista, ¿sí? Primero, desde la secuencia nucleotídica del ARN mensajero, que como ya les mencioné, como en todos los procesos moleculares que implican nucleótidos, se lee de 5' a 3', ¿sí? El ARN mensajero se lee de 5' a 3'. Y desde el punto de vista de la secuencia aminoacídica, es decir, de la secuencia de aminoácidos que va a formar parte del polipéptido, en cambio, ¿cómo se incorporan los aminoácidos durante la reducción? Se incorporan desde el extremo amino hacia el extremo carboxilo. Esto ya les había mencionado. Las proteínas, y de hecho los aminoácidos, que son los bloques que forman las proteínas, van a tener un extremo amino y un extremo carboxilo, ¿sí? Vamos a lo más pequeño, que sería un aminoácido, ¿sí? Un aminoácido tiene esta estructura, ¿sí? Tiene un carbono que por un lado tiene un grupo amino, un NH2, y por el otro lado tiene un grupo carboxilo, un COOH, ¿sí? Por el otro lado está unido a un hidrógeno. Como sabemos, el carbono tiene 4 enlaces, y en su cuarto enlace, por el otro lado, va a tener la cadena lateral, ¿sí? La cadena lateral, que es la que va a variar. Esta estructura de aquí, central, se mantiene en todo aminoácido. Lo único que varía es este último enlace del carbono, esta R, que es la cadena lateral, que ahí sí puede ser tan simple como un hidrógeno, y esa es la glicina, como tan complejo como unir varios carbonos, como unir más grupos aminos, como unir carbonos con aminos, ¿sí? Y eso es lo que va a dar lugar a diferentes aminoácidos. Pero esta estructura central se mantiene en todos los aminoácidos. Aquí tenemos un aminoácido 1 que tiene un carbono con un grupo amino, un grupo carboxilo y su grupo cadena lateral, mientras que tenemos un aminoácido 2 que igual forma tiene la misma estructura central, pero tiene un R2 que va a ser otra cadena lateral. ¿Sí? Entonces, esta sería como la estructura más básica, ¿no es cierto? La del bloque de un aminoácido, de un bloque de proteína. La unión entre dos aminoácidos ocurre entre el grupo carboxilo del aminoácido 1 y el grupo amino del aminoácido 2. De tal forma que, bueno, cuando ocurre esta unión, se forma un enlace peptídico, si se fijan aquí, carbono-nitrógeno, ¿sí? Con pérdida de una molécula de agua. Se produce un enlace covalente directo entre este carbono del grupo carboxilo y el nitrógeno del grupo amino del segundo aminoácido, y es lo que se conoce como enlace peptídico. Y aquí ya tenemos un polipéptido un dipéptido de 2 aminoácidos, ¿sí? Con liberación de agua.
Y bueno, cada uno de los aminoácidos van a irse uniendo a través de esta formación de enlaces peptídicos, de tal forma que tengamos una cadena polipeptídica que siempre va a tener un grupo N, perdón, un extremo N terminal y un extremo carboxi terminal, ¿sí? Es decir, amino terminal, es decir, el extremo en el cual se encuentra el grupo amino, y carboxi terminal, el grupo el extremo en el cual termina en el grupo carboxilo. ¿Sí? Entonces, la secuencia aminosídica de un polipéptido se incorpora desde el extremo amino, ¿sí?, hacia el carboxilo, ¿sí?, en esta dirección. ¿Ok? Y es la dirección en la cual se lee la secuencia polipeptídica. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ok. Entonces, todo inicia, pues, este proceso con un ARN mensajero. En procariotes tenemos dos casos de ARNs mensajeros, ¿sí? En la mayoría de los casos, como vimos, en la mayoría de los genes y bueno, finalmente los ARNs, los transcritos que se van a formar van a ser policistrónicos, pero también existen casos en los que hay genes monocistrónicos y entonces se va a obtener un ARN mensajero monocistrónico, el cual va a tener esta secuencia súper sencilla, y en la cual va a haber un sitio de inicio de la traducción que va a ser pues nuestro codón AUG, nuestra secuencia codificante, que va a ser pues el exón único, ya que no hay splicing, ¿no es cierto?, en procariotas, y nuestro codón de terminación, como por ejemplo UAA, ¿ok? Y se va a dar la traducción. El caso 2, que es la mayoría de casos para los procariotes, en las que los genes son policistrónicos, pues vamos a tener un transcrito policistrónico, es decir, que incluye varios genes, que se transcribió como una sola unidad de transcripción, pero que en su interior comprende varios genes. En este caso, cada uno de los genes va a tener su codón de inicio y su codón de finalización. Su codón de inicio y de finalización y codón de inicio y finalización, lo cual quiere decir que el ribosoma, o más bien que cada uno de estos cistrones van a leerse por el ribosoma o van a sintetizar proteína de manera independiente. ¿Ok? Entonces un ribosoma va a reconocer a UG, va a traducir esta secuencia hasta UAA y va a desprenderse. Y pues luego otro ribosoma o el mismo puede leer el segundo cistrón y de igual forma el tercer cistrón. Entonces, cada uno de los cistrones de un transcrito policistrónico tiene su propio codón de inicio y su propio codón de finalización, lo que quiere decir que son procesos de traducción independientes, ¿sí? Para darnos, pues, en este caso, 3 cadenas polipeptídicas, cada uno con su extremo N-terminal y carboxiterminal, ¿ok? En el caso de los eucariotes, pues los ARN mensajeros son siempre, digamos, entre comillas, monocistrónicos, al menos en el caso de ARNs mensajeros, todos son monocistrónicos, lo cual quiere decir que vamos a tener un sitio de inicio, AUG, un sitio de finalización de traducción y pues en la mitad vamos a tener todos nuestros exones unidos ya después del splicing, ¿no es cierto? Que va a dar lugar a una cadena polipeptídica. Entonces, para aclarar un poco estos términos que pueden ser confusos y que de hecho se sobrelapan, ¿qué es gen? Cuando nos referimos a gen, pues hablamos específicamente del ADN genómico, es la región codificante del ADN genómico y que como vimos no necesariamente solamente es la región codificante, sino también incluye regiones reguladoras, pero que es responsable de un producto génico, ya sea este ARN o proteína. ¿Sí? Y este gen pues va a dar lugar a un ARN mensajero, que en el caso de ARN mensajeros monocistrónicos, el concepto de gen se sobrelapa o es casi lo mismo que un cistrón, ¿no es cierto? Es prácticamente indistinguible cuando hablamos de gen o de cistrón, cuando hablamos pues de ARNs mensajeros monocistrónicos, ¿verdad? Mientras que cistrón es una unidad más pequeña del material genético que es responsable de la síntesis de un polipéptido. Cuando nos referimos a cistrón hablamos más de polipéptidos, ¿sí? Podemos referirnos tanto al ADN como al ARN mensajero. En ese sentido,
podríamos decir que cuando hablamos de cistrón hablamos de un concepto más amplio porque podríamos referirnos a la secuencia de ADN, la región codificante en el ADN, o a la región codificante en el ARN mensajero. ¿Okay? Entonces, por eso también hablamos de ARNs mensajeros monocistrónicos y policistrónicos. Se define entonces cistrón como la región del ARN mensajero que codifica un producto génico, es decir, una proteína, ¿no es cierto? Porque si ya decimos ARN mensajero, vamos a referirnos a proteína. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de gen, nos referimos únicamente a ADN. Y entonces ahora vamos a ver cuáles de estos, vamos a recordar un poquito las características de los elementos que intervienen en la traducción, de los elementos principales. El ARN de transferencia, como sabemos, tiene esta estructura de trébol, consta aproximadamente de entre 73 a 93 nucleótidos, entre 70 y 90 nucleótidos. Y como sabemos, posee secuencias complementarias internas, que es lo que le va a permitir formar esta estructura secundaria que vemos aquí en forma de trébol, gracias a apareamientos internos, ¿no es cierto?, que van a formar 4 tallos y van a formar 3 bucles. Uno de los tallos no tiene un bucle, que es en el cual se encuentra tanto el extremo 5' como 3', y esto pues que en el extremo 3' se encuentra libre para ser el punto de unión del aminoácido. Sí, este es el sitio de enlace del aminoácido. Si vemos esta estructura secundaria de manera tridimensional, veríamos que en realidad el ARN de transferencia se dobla formando esta estructura en forma de L, ¿sí? En la cual en un extremo tenemos el sitio en el cual se va a encontrar unido el aminoácido y en el otro extremo se encuentra la secuencia anticodón que va a complementarse con el codón o va a reconocer el anticodón. ¿Okay? El anticodón se encuentra localizado en las posiciones 35, 34, 35 y 36 del ARN de transferencia. ¿Okay? ¿Qué otros participantes tenemos? Tenemos el ribosoma. El ribosoma, como ustedes saben, está formado por 2 subunidades, una subunidad grande y una subunidad pequeña. E importante en el ribosoma es que existen 4 puntos o sitios de unión. ¿Okay? 3 sitios de unión para el ARN, los ARNs de transferencia y un sitio de unión para el ARN mensajero. ¿Sí? Entonces, un sitio de unión para el ARN mensajero que es el punto en el cual, pues, y que se encuentra en la subunidad pequeña y es el punto en el cual por el cual va a unirse al ARN mensajero y tenemos 3 puntos de unión para el ARN de transferencia que se encuentra tanto en la subunidad pequeña como en la grande. ¿Sí? Ya cuando se unen, pues el ARN de transferencia se va a unir a ambas subunidades. Estos 3 puntos de unión son el sitio A o aminoacílico o aminoacil, el sitio P o peptidil y el sitio E o exit o sitio de salida. Entonces, estos sitios es por los cuales van a moverse el ARN de transferencia, pero en realidad el ARN de transferencia no es el que se mueve, sino quien se mueve es el ribosoma. Y entonces, al desplazarse sobre el ARN mensajero, va a hacer que el ARN de transferencia se mueva de un sitio a otro. El sitio A o aminoacil es en el cual ingresa el ARN de transferencia unido al aminoácido, es decir, donde va a encontrarse el primer aminoácido, o no el primer aminoácido, el aminoácido. El sitio P o peptidil es donde se encuentra la cadena polipeptídica que va creciendo y el sitio E o exid es el sitio al que pasa el ARN de transferencia cuando ya suelta el polipéptido. ¿Okay? Una excepción es el ARN de transferencia iniciador que entra directamente al sitio P, no al sitio A. ¿Okay? El ARN mensajero, otro participante, si no el fundamental, porque es el principal que va a ser leído, va a estar formada o va a presentar la siguiente estructura. Va a tener una secuencia codificante, que es la secuencia que va a iniciar en el codón de inicio AUG, que va a dar lugar al primer aminoácido o metionina, hasta el último codón,
o bueno, hasta antes del último codón, porque este último codón ya no va a codificar ningún aminoácido, sino va a ser la señal para que el ribosoma y toda la estructura se desprenda y liberen el polipéptido. ¿Ok? En cada extremo de esta secuencia codificante se encuentra en cada uno de los extremos, tanto en 5' como en 3', se encuentran secuencias UTRs o Untranslated Regions, regiones no traducidas o no traducible. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como UTR. La región que se encuentra en 5' se la conoce como líder, y la región que se encuentra en el extremo 3' se la conoce como trailer o trailer. ¿Ok? Esta sería la estructura de un ARN mensajero procariote, mientras que en un eucariote, pues, ¿qué diferencias podemos observar? Simplemente que además de estas secuencias líder y trailer, tenemos en nuestro extremo 5' el cap o el capuchón, ¿no es cierto? Y en nuestro extremo 3' nuestra cola de polía. Sí, esto únicamente en eucariotes. ¿Ok? Como ya mencionamos, existe una fase previa a la traducción y esta fase previa a la síntesis proteica es la activación de los aminoácidos. ¿Cómo se activan los aminoácidos? Pues se activan los aminoácidos uniéndolos a los ARN de transferencia específicos, ¿sí? Para formar aminoacil ARN de transferencia. ¿Sí? Este aminoacil ARN de transferencia quiere decir que el ARN de transferencia está unido a su aminoácido. El ARN de transferencia se une entonces a un aminoácido a través de un enlace de alta energía, es decir, este enlace requiere energía, nuestro primer gasto energético. Cuando la unión es correcta, o más bien, la unión correcta de cada uno de los aminoácidos a su ARN de transferencia es el paso más crítico porque es el cual va a definir la secuencia de aminoácidos. ¿Sí? Es crítico porque este es el que define el código genético. El primer punto que define el código genético, porque el segundo factor que va a definir que el código genético se mantenga o se ocurra de manera adecuada va a ser la unión codón-anticodón. ¿Okay? Pero el primer punto que va a definir que el código genético se respete o se mantenga va a ser esta especificidad que existe entre aminoácido y ARN de transferencia, es decir, solamente ciertos ARN de transferencia pueden unir ciertos aminoácidos. ¿Okay? Entonces, es el primer paso en la decodificación del código genético. Sí, entonces el primer paso es la activación de aminoácidos con su ARN de transferencia. Y el segundo paso, como les decía, que define la especificidad o la secuencia de este código o la decodificación del código genético, es esta unión codón-anticodón. Sin este paso, pues, de activación específica de los aminoácidos, pues el código genético va a carecer de sentido, es decir, no tiene sentido que exista un código genético si cualquier ARN de transferencia va a unirse a cualquier aminoácido. ¿Okay? En resumen, ¿cómo ocurre la traducción? Tenemos un aminoácido que primero tiene que ser activado. Para ser activado, pues se va a unir a un ARN de transferencia y este ARN de transferencia unido a su aminoácido y que se va a llamar aminoacil ARN de transferencia, entra este primer aminoácido en el proceso de iniciación, ¿ok? Que es pues la entrada de este primer aminoácido al ribosoma. Y luego pues va a venir un segundo aminoácido a un ciclo de adición de nuevos, de aminoácidos o de aminoacil ARN de transferencia de uno en uno. ¿Ok? Esto pues en ciclos de elongación, que finalmente el número de ciclos de elongación va a ser n-1, es decir, el número de aminoácidos menos 1. ¿Ok? Entonces si tenemos un polipéptido que está formado por 10 aminoácidos, la formación de ese polipéptido va a requerir 10 menos 1, es decir, 9 ciclos de elongación. ¿Okay? Y finalmente, la terminación, que es en la cual el polipéptido se libera, y ese va a dar pues un polipéptido con 10 aminoácidos en este caso. ¿Okay?
Entonces, un polipéptido de 10 aminoácidos, digamos de N aminoácidos, va a necesitar N-1, es decir, 9 enlaces polipeptídicos, ¿sí? Entonces, estos 9 enlaces polipeptídicos se van a formar en estos 9 ciclos de elongación, ¿sí? ¿Y cómo ocurre esta activación de aminoácidos en forma de aminoacil a ARNs de transferencia? Pues esto ocurre a través de una reacción de aminoacilación. Esta reacción de aminoacilación está mediada por unas enzimas específicas. Estas son las enzimas que definen la especificidad del código genético. Estas enzimas se llaman aminoacil ARNs de transferencia sintetasas, es decir, las enzimas que sintetizan los aminoacil ARNs de transferencia. De ahí viene el nombre, aminoacil ARN de transferencia sintetasas. ¿Sí? Entonces, estas enzimas catalizan la unión covalente entre un aminoácido y un ARN de transferencia, que es un ARN de transferencia. Disculpen si voy corrigiendo, pero siempre aparecen errores de tipeo y es mejor de una vez corregirlos. Si no, luego les subo la presentación con los mismos errores. Entonces, esta sintetasa va a unir de manera covalente, es decir, va a catalizar la formación de un enlace covalente entre el aminoácido, entre un aminoácido específico y un ARN de transferencia. Esto ocurre de manera específica. ¿Cómo se da esta especificidad? Pues porque existe una sintetasa para cada aminoácido. ¿Ok? Es decir, existen 20 sintetasas. ¿Sí? 20 sintetasas diferentes van a reconocer cada uno de los aminoácidos específicos y van a reconocer todas las moléculas de ARN de transferencia que sean compatibles con ese aminoácido. ¿Sí? Es decir, todos los ARN de transferencias que sean capaces de unir ese aminoácido, que tengan el anticodón que va a decodificarse con el codón, ¿sí me doy a entender? ¿Sí? Decíamos que existen 64 posibles codones, que existen más o menos 31 ARNs de transferencia como mínimo y que existen 20 aminoácidos. ¿Eso qué quiere decir? Que van a haber más codones que ARNs de transferencia y más ARNs de transferencia que aminoácidos. ¿Eso qué quiere decir? Que un aminoácido puede ser unido o reconocido, unido covalentemente a más de un ARN de transferencia, ¿sí? Y que obviamente ese aminoacil ARN de transferencia va a reconocer más de un codón, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Pues primero, la sintetasa, la aminoacil ARN de transferencia sintetasa, va a unir un aminoácido específico, ¿sí? Por eso existen 20 sintetasas que van a unir, cada una de ellas es específico para un aminoácido. Se va a unir a un aminoácido y al mismo tiempo va a unirse a una molécula de ATP, ¿sí? Una vez que los dos están unidos, va a mediar o va a catalizar la unión de este aminoácido al hidroxilo 2' o 3' del ATP, con la liberación de un pirofosfato, ¿sí? Es decir, la sintetasa como primer paso va a unir el aminoácido a ATP, a AMP, a un adenosín monofosfato, porque se liberan dos fosfatos. Y ese va a ser nuestro primer gasto de energía. ¿Ok? Luego se va a transferir el aminoácido que se encontraba unido al AMP, va a transferirse al extremo 3' del ARN de transferencia, a ese punto, como vimos aquí, a este extremo 3', que es el sitio de enlace del aminoácido, ¿sí? Igualmente mediado o catalizado por la sintetasa. Esta primera unión aminoácido con ATP es un punto intermedio. Como resultado, como vimos, pues se libera energía del ATP y se obtiene la formación de este aminoacil ARN de transferencia. Entonces aquí más gráficamente tenemos, por ejemplo, un aminoácido como es la valina. Tenemos aquí en azul nuestra enzima, nuestra aminoacil ARN de transferencia sintetasa, que es específica para la valina. Tiene un punto de unión específico para valina. Y tenemos nuestro ATP, que también tiene un punto de unión específico en la enzima. Entonces la valina se une a su punto de unión
El ATP se une a su punto de unión y primero se cataliza la unión entre valina y AMP con la liberación de pirofosfato. ¿Sí? Aquí se liberó pirofosfato y se unió la valina a AMP, es decir, adenosín monofosfato. Este es un paso intermedio nada más, porque luego viene el ARN de transferencia, que también estos ARN de transferencias van a ser varios de ellos, pero un número limitado obviamente, ciertos, más bien digamos un número específico de ARN de transferencia van a ser capaces de unirse a la sintetasa, a su punto de unión, en este punto, y una vez que se une, pues se intercambia esta unión por la adenosín monofosfato y se forma con la liberación de este AMP se va a formar un enlace entre la valina y el ARN de transferencia que estaba cargado. ¿Okay? Todo esto ocurre, como pueden fijarse, por cambios conformacionales de la enzima, en los que cuando está unido, pues solamente la valina y el AMP o al aminoácido AMP tiene una cierta conformación, pero que cuando ya luego se une el ARN de transferencia cambia de conformación, lo cual induce a la liberación del AMP y a la formación del enlace covalente entre el aminoácido, entre el grupo amino del aminoácido y entre el extremo 3' del ARN de transferencia. ¿Sí? Finalmente, cuando ya se da esta unión, pues se libera el aminoácido ARN de transferencia que se ha formado. Es decir, este aminoácido se ha activado o ya se encuentra unido a un ARN de transferencia para poder entrar al ribosoma y reconocer el codón a través de este anticodón. ¿Sí? Estas enzimas aminoácido ARN de transferencia sintetasas pueden cometer errores, sin embargo, estos pueden ser corregidos por ella misma. ¿Sí? Estas enzimas tienen esta actividad o esta función correctora o proofreading, la prueba de lectura o función correctora. Y cuando cometen un error, ellas mismas pueden reconocerlo y corregirlo, y esto pues es un punto importante en el cual se controla que la unión del aminoácido sea específica para ese ARN de transferencia que va a reconocer un codón específico. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cómo estamos con el tiempo? Es las 5, ok. Solo un break para tomar agua y continuamos. Ok, chicos. En procariotas. En procariotas existe un punto específico o un punto importante que ocurre en la fase previa de activación. Es decir, lo que ocurre es que además de la activación, es decir, de la unión del ARN de transferencia al aminoácido, en el caso del aminoácido iniciador, perdón, del ARN de transferencia iniciador que está unido a metionina, como les decía, el ARN de transferencia iniciador es una metionina ARN de transferencia iniciador, que es diferente al metionina ARN de transferencia que se utiliza para la elongación. ¿Ok? En procariotas, este ARN de transferencia metionina, ARN de transferencia iniciador, sufre una modificación antes de que pueda ser utilizado en la traducción. Y esto es la adición de un grupo formilo en el grupo alfa-amino de la metionina. ¿Sí? Es decir, en el grupo amino de la metionina se va a unir un grupo formilo. ¿Sí? Y va a dar lugar a una formilmetionina. ¿Sí? Es una modificación posterior a la activación que ocurre antes de que este ARN de transferencia metionina iniciador pueda ser utilizado en la traducción. Esta reacción está mediada por una enzima llamada metionil ARN de transferencia formiltransferasa, es decir, una enzima que transfiere grupos metilos al ARN de transferencia metionil, ¿sí? Unido a la metionina. ¿De dónde viene este grupo formilo? Que es este CHO. Este grupo formilo viene
del formiato tetrahidrofolato. ¿Ok? Es decir, de un tetrahidrofolato, el tetrahidrofolato viene del ácido fórmico, ¿sí? Y pues este ácido fórmico, una vez que, bueno, este tetrahidrofolato, formiato tetrahidrofolato, que es esta molécula de aquí, cede el grupo formilo y libera solamente el tetrahidrofolato, y este tetrahidrofolato con consumo de ATP se regenera otra vez en formiato tetrahidrofolato para ser otra vez utilizado. ¿Ok? Entonces, una modificación extra que debe ocurrir en los procariotes ocurre únicamente en el ARN de transferencia iniciador, que es el que está unido a metionina, y es la unión de un grupo formilo en el grupo alfa amino de la metionina, para dar pues esta formilmetionina, ¿sí? La coenzima que, como les decía, este mediador o este grupo que es quien cede el grupo formilo, se lo conoce como una coenzima porque es necesaria para que la enzima pueda donar o pueda catalizar la unión de este grupo formilo. Esta coenzima, como les mencioné, es el 10-formil tetahidrofolato o formiato, dependiendo si es que está en forma de sales, ¿no? 10-formil tetahidrofolato es el que cede su grupo formilo al alfa-amino de la metionina. ¿Sí? Este paso necesario, la formilación que ocurre únicamente en procariotes. Ok, entonces, ¿cómo ocurre la especificidad del punto de inicio? Es decir, ¿cómo la célula sabe, o el ribosoma sabe, o el ARN de transferencia sabe, en dónde inicia la traducción? Bueno, sabemos que la traducción inicia en el primer nucleótido AUG, pero tal vez eso no es suficiente para que la célula o el ribosoma o el ARN de transferencia pueda encontrar esto, este AUG entre una secuencia tan grande de ARN mensajero. Entonces, lo que existe en realidad son secuencias que se encuentran cercanas o sobre el punto de inicio y que permiten dar señales, una secuencia de señalización para que el ARN de transferencia ya se ponga pilas, digamos, para reconocer el AUG y poder añadir la primera metionina. ¿Ok? En eucariotes esta secuencia se llama secuencia COSAC, es una secuencia más o menos conservada o más bien conservada. Es una secuencia conservada que está formada por ACC, AUG, G. Esta secuencia COSAC, como pueden darse cuenta, contiene el codón de inicio, AUG, y existen dos nucleótidos que son fundamentales para el reconocimiento de este AUG, que son la primera posición, bueno, no la primera posición, pero el primer nucleótido, que en este caso es una adenina, pero que puede ser una purina, es decir, puede ser una guanina también, y que si se fijan se encuentra en -3, si asumimos que la primer nucleótido que va a ser traducido es este, ¿no? AUG sería 1, 2 y 3 en posiciones. Entonces, la purina en -3 y la guanina en +4 son los principales determinantes dentro de esta secuencia COSAC para que el ribosoma y el ARN de transferencia puedan encontrar este AUG, es decir, este primer codón o este codón de inicio. ¿Ok? Entonces, la especificidad va a estar dada por una secuencia COSAC en el ARN mensajero, que va a ser pues, reconocida por un ARN de transferencia iniciador, que es un metionín ARN de transferencia, ¿sí? Porque AUG es reconocido por un ARN de transferencia que tiene su anticodón para AUG y que está unido a metionina, ¿ok? Este ARN de transferencia iniciador se une al ARN mensajero en este AUG de la secuencia COSAC, lo cual da lugar a un complejo ternario. Es decir, cuando el ARN de transferencia encuentra este AUG dentro de esta secuencia COSAC, se forma un complejo ternario que está formado por
ribosoma, o en realidad por subunidad pequeña del ribosoma, porque como vamos a ver, el primer paso ocurre solamente en la subunidad pequeña, no en el ribosoma completo. Este complejo ternario va a estar formado por subunidad pequeña del ribosoma, ARN de transferencia y ARN mensajero. 3 partes, ¿ok? Inicialmente el ribosoma se une al extremo 5' del ARN mensajero y se va a desplazar hasta encontrar el codón de inicio en la secuencia COSAC. ¿Ok? Entonces aquí intervienen el ribosoma que empieza a unirse a través del extremo 5', se va a mover y como vamos a ver, este ARN de transferencia que se encuentra ya en el sitio P de la subunidad pequeña, van a coincidir los 3 en este punto, en este auge de la secuencia COSAC, y entonces se va a formar este complejo ternario de 3 elementos. ¿Okay? En el caso de procariotes ocurre algo muy similar, la secuencia es distinta, se le conoce como secuencia Shine-Dalgarno, y esta secuencia Shine-Dalgarno igualmente se encuentra en el ARN mensajero y es reconocida por el ribosoma, pero no incluye el AUG, sino que se encuentra cercana, muy cercana al AUG, de hecho se encuentra de 8 a 12 nucleótidos cercano al AUG. ¿Sí? Entonces la secuencia Shine-Dalgarno, perdón, estoy equivocada. La secuencia Shine-Dalgarno es la que tiene de 8 a 12 nucleótidos, es rica en purinas y se encuentra muy cerca de AUG. ¿Sí? Esta secuencia Shine-Dalgarno no solamente va a interaccionar o va a ser reconocida por el ribosoma como tal, sino que también interacciona directamente con una secuencia complementaria en un ARN mensajero ribosomal que es el 16S, que se encuentra en la subunidad pequeña. ¿Ok? Entonces, el ARN ribosomal 16S, que es parte de la subunidad pequeña, tiene una región, una secuencia complementaria a la secuencia Shine-Dalgarno, lo que le permite pues al ARN mensajero unirse de manera más fija al ARN ribosomal, perdón, al ribosoma, y situar el auge en el sitio P, que como vamos a ver es el sitio en el cual va a entrar el ARN de transferencia iniciador. ¿Ok? Cada cistrón, porque en procariotes no necesariamente hablamos de ARN mensajeros monocistrónicos, sino también pueden ser policistrónicos, cada cistrón de un ARN mensajero va a poseer una secuencia que marca el inicio, es decir, esta secuencia que conocemos como secuencia Shine-Dalgarno. Y esta secuencia Shine-Dalgarno va a tener una secuencia complementaria en el extremo 3' del ARN ribosomal 16S. ¿Sí? Y esta secuencia Shine-Dalgarno, a diferencia de la secuencia COSAC en eucariotas, como ya les mencioné, se encuentra antes del AUG, aproximadamente 4 a 7 nucleótidos antes de AUG. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ocurre la traducción? ¿Cuáles son las fases de la traducción? Pues al igual que en la replicación, en la transcripción, existe una fase de iniciación, una fase de elongación y una fase de terminación. En la fase de iniciación, lo que ocurre, como ustedes pueden ver en este gráfico, es primero la unión del ARN mensajero con, bueno, aquí falta, pero también con el ARN de transferencia, al ARN y a la subunidad pequeña del ribosoma, ¿sí? Como vamos a ver, cuando la unión es correcta, ocurre cuando la unión codón-anticodón del primer codón AUG con el primer o con el ARN de transferencia iniciador ocurre de manera correcta, solo ahí se une la subunidad grande. Entonces, en la fase de iniciación lo que ocurre es la unión de los ribosomas al codón de inicio, ¿sí? Es una fase en eucariotes compleja, en procariotes un poco más sencilla, que implica la intervención de varios factores de iniciación. Durante la elongación, entonces una vez que ya se encuentra el ribosoma completo unido al ARN mensajero y al ARN de transferencia,
ocurre la lectura de los codones y la formación de la cadena polipeptídica, pues a través de esta formación de varios enlaces de uno en uno, enlaces peptídicos, al ir añadiendo aminoácidos de uno en uno. En la dirección 3', 5', en la cual, pues, 5', 3', en la cual se lee el ARN mensajero. ¿Sí? Entonces va a ir creciendo el polipéptido hasta que en la fase de terminación lo que ocurre pues es que se llega o se lee un codón de terminación y esta es una señal para que se libere todo el complejo, tanto la cadena polipeptídica como el ribosoma que se separa en sus subunidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre en la fase de iniciación? En la primera fase o fase de iniciación, bueno, todo inicia a partir de un primer nucleótido AUG, ¿no es cierto? Este primer nucleótido AUG es el que va a definir o va a establecer el marco de lectura para el resto del ARN mensajero. Es decir, el primer nucleótido de AUG va a definir que este es el primer codón y pues se va a los siguientes nucleótidos a partir de este AUG se van a leer en tripletes, ¿no es cierto? Como les mencioné, este AUG es reconocido, este codón AUG es reconocido por un anticodón UAC o CAU, si lo leemos en dirección correcta, o UAC, que va a formar parte de este ARN de transferencia que se une a metionina, ¿sí? Sin embargo, existen dos ARN de transferencia de metionina. Uno para la iniciación, que se le conoce como metionina ARN de transferencia iniciador y que es el que va a iniciar la síntesis, el que va a reconocer este primer AUG, y otro ARN de transferencia de metionina que incorpora el resto de aminoácidos a la cadena de la proteína creciente, es decir, después del inicio. ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene? Pues que este ARN de transferencia metionina iniciador entra directamente al sitio P, mientras que todo el resto de aminoácidos, de ARNs de transferencia unidos a aminoácidos o de aminoacil ARNs de transferencia, ingresan al sitio A. ¿Ok? La misma aminoacil ARN de transferencia sintetasa va a cargar ambos ARNs de transferencia con metionina, es decir, la formación de este aminoacil o de este metionina ARN de transferencia de estos dos van a estar sintetizadas por la misma enzima. Pero solo la metionina ARN de transferencia iniciadora puede unirse al sitio P directamente, mientras que el resto de aminoácidos, incluido el resto de metioninas, ARNs de transferencia, van a ingresar o va a unirse primero al sitio A. ¿Sí? Entonces, así a breves rasgos, durante la iniciación, el ARN de transferencia metionina iniciador va a reconocer el codón de inicio y cuando esta unión es correcta, como vamos a ver, va a haber una liberación de energía y entonces la subunidad grande va a poderse unir al complejo de iniciación para continuar la síntesis o la elongación a partir de este primer aminoácido, de esta primera metionina. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, se forma un complejo de iniciación y esta formación de este complejo de iniciación en eucariotes es un poquito compleja, ¿sí? Entonces vamos a revisar cómo ocurre, ¿sí? La iniciación de eucariotes pues está mediada, o como ya les mencioné antes, intervienen varios factores de iniciación de la traducción, que se los abrevia como IF, Initiation Factors, o factores de iniciación, y la E quiere decir eucariotic, ¿sí? Es decir, de eucariotas, factor de iniciación eucariótico. Varios factores de iniciación, no voy a repetir eucariótico porque estamos hablando en este punto de eucariotas, pero varios de estos factores de iniciación pueden unirse a GTP y además tienen actividad GTPasa, es decir, pueden hidrolizar el GTP y liberar energía, ¿sí? y liberar pirofosfato.
Este GTP se va a hidrolizar solo cuando el ensamblaje del complejo sea correcto, es decir, solamente, bueno, no va a ocurrir siempre, ¿no? Solamente en ciertos puntos que se los conoce como puntos de control y que van a requerir que esta unión entre diferentes elementos del complejo sean adecuados. Solo en esos momentos el GTP va a hidrolizarse y esta unión, una vez que existe, una vez que ocurre esta unión adecuada, el GTP se hidroliza y una vez que se hidroliza este GTP, el complejo se estabiliza. ¿Ok? Y esto ocurre en varios puntos, ¿sí? Durante toda la síntesis de las proteínas, no solamente durante la iniciación. Esta hidrólisis de GTP es lo que permite una cierta verificación de lectura o puntos de control durante la síntesis proteica. ¿Sí? Entonces, antes de iniciar, tenemos que saber que los elementos que van a intervenir en la iniciación de la traducción van a estar ya unidos desde antes de que inicie la traducción a diferentes factores de iniciación. ¿Ok? Por ejemplo, la subunidad 40S, ¿sí? Como ya les mencioné varias veces, todo empieza con la subunidad pequeña. La subunidad pequeña 40S en eucariotes no va a estar sola, no va a estar libre en el citoplasma, sino que se va a encontrar unida a varios factores de iniciación, como son el factor 1, el factor 1A y el factor 3. Ustedes están viendo mi flechita donde señaló. Chicos. Sí, sí. Ok, chicos. Entonces, la subunidad 40S está unida al factor 1, 1A y 3, factores de iniciación. ¿Ok? El ARN mensajero está unido al factor 4 de iniciación. El factor 4 en realidad es un complejo que está formado por el factor 4E, 4G y 4A y que luego viene y se une el 4B. ¿Okay? Entonces es un complejo del factor 4 del factor de iniciación 4. Todos estos complejos tienen sus funciones, ¿ok? Y sus puntos de unión, ¿sí? No sé si recuerden, cuando el ARN mensajero se pasaba desde el núcleo hacia el citoplasma, había, a través del poro nuclear, había ciertas moléculas que se desprendían del ARN mensajero y que eran reemplazadas por otros. En ese momento, ese Cap Binding Complex, que eran proteínas que estaban protegiendo al capuchón, eran reemplazadas por este factor 4E. ¿Sí? Entonces, el factor de iniciación 4E se encuentra unida al casquete 5', y recuerdan que la cola de polía estaba unida por estas polía binding proteins, estas PABP. Estas polía binding proteins están unidas a o más bien estas polía binding proteins que están unidas al extremo, en cambio 3' del ARN mensajero, es un punto de unión al factor 4G. ¿Sí? ¿Qué permite esto? Permite que, si se fijan, el ARN mensajero tome una forma circular, digamos. Bueno, no es circular, pero una forma cerrada, sí, podríamos decir circular. ¿Ok? Y como vamos a ver más adelante, esto es una ventaja porque al tener esta forma, una vez que el ribosoma empieza a leer el ARN mensajero desde 5', y empieza a sintetizar una vez que que detecta AUG y reconoce el último codón de finalización, se libera y entonces al liberarse se va a encontrar cerca otra vez del extremo 5', lo que le permite ahorrar tiempo o inmediatamente volverse a unir al extremo 5' para volver a iniciar otro ciclo de traducción. ¿Ok? Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Pero en definitiva, para volver al tema de iniciación,
de cómo se forman estos complejos de iniciación, decíamos que la subunidad 40S se encuentra unida a estos factores de iniciación y el ARN mensajero ya antes de unirse al ribosoma ya se encuentra unida a este complejo del factor 4 de iniciación con todas sus subunidades. Y el ARN de transferencia metionina, que es el iniciador, se une al factor de iniciación 2 que une GTP, es decir, el factor de iniciación 2 está unido a GTP. ¿Okay? Entonces, el primer paso es la formación del complejo de iniciación, un primer complejo de iniciación que se llama complejo de iniciación 43S y que está dado por estos dos elementos, es decir, la unión de la subunidad 40S unida a todos estos factores de iniciación y la unión de este primer ARN de transferencia metionina iniciador que ingresa directamente al sitio P. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta es el único sitio libre en un inicio, ¿sí? Es el único sitio que tiene para unirse el ARN de transferencia metionina porque están los otros sitios cubiertos por los otros factores de iniciación, ¿ok? Metionina unida al factor 2 con GTP. Este es el primer complejo de preiniciación 43S. En un siguiente paso vamos a ver la formación del complejo ahora 48S que inicia en este paso 4 con la unión ahora sí del ARN mensajero, ¿sí? El ARN mensajero se une, ingresa por este sitio de unión del ARN mensajero que les contaba que estaba en la subunidad 40S y empieza a leer el ribosoma, empieza a leer el ARN mensajero, es decir, existe un barrido 5' desde 5' a 3' hasta encontrar AUG. Y cuando encuentra AUG, este ARN de transferencia a través del codón, cuando existe una correcta unión codón-anticodón, AUG, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre la hidrólisis de este GTP, se libera pirofosfato y se queda como GDP. ¿Okay? Este es solamente esta hidrólisis, como les decía, es un punto de control y solamente ocurre cuando hay una correcta unión codón-anticodón o el reconocimiento de este primer codón de inicio AUG. ¿Okay? Y eso es lo que se conoce como este complejo ternario del que hablábamos, este complejo de iniciación 48S, que ahora sí está formado pues por la subunidad pequeña del ribosoma, el ARN mensajero y el ARN de transferencia unido a AUG. ¿Sí? Luego, a partir de este complejo de 48S, tenemos la formación ahora de un complejo más grande que ya incluye la subunidad grande. Y esta es la formación del complejo 80S. ¿Sí? El complejo 80S, entonces, solamente una vez que ocurre la unión codón-anticodón y se ha liberado o se ha transformado, o se ha hidrolizado GTP, viene la subunidad grande, la subunidad 60S, y ayudada por este factor de iniciación 5B que también está unido a GTP, puede ahora sí unirse a la subunidad pequeña y esta unión desplaza al resto de factores de iniciación, solamente se queda el factor de iniciación 1A y el 5B GTP, para que cuando esta unión se estabilice, o más bien cuando esta unión sea correcta, este GTP va a hidrolizarse y van a liberarse el resto de factores para ahora sí formar este complejo de iniciación 80S. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, es un proceso un poco largo, un poco complejo, que implica o en el cual intervienen varios factores de iniciación. En esta parte de iniciación, como hemos visto, van a haber dos puntos de control que están
dados por la hidrólisis de GTP y que la hidrólisis de GTP, primero en la unión o en el reconocimiento del codón-anticodón del primer AUG, cuando ocurre esta unión va a ocurrir la primera hidrólisis de GTP que va a estabilizar esta unión y luego la segunda ingresa con este factor 5B y que se va a hidrolizar para estabilizar la unión de la subunidad grande con la subunidad pequeña, con el ARN mensajero y con el ARN de transferencia, que va a ser finalmente este complejo de iniciación 80S. ¿Ok? Un punto tal vez que se me pasó es que el factor de iniciación 2, que está unido a GTP, la hidrólisis de este GTP que está unido al factor 2 está mediado o está facilitado por este factor 5, que es el que es un activador de GTP-ASA-GAP y que solamente va a activar pues esta hidrólisis cuando ocurre esta unión codón-anticodón. ¿Okay? En cambio acá la hidrólisis está mediada directamente por el factor 5B al cual está unido GTP. ¿Ok? Un punto también importante es de cómo ocurre el reciclaje de este factor 2 que estaba unido a GTP y que como pueden ver es el primer, si no el más importante, al menos el primer punto de control de que ocurra la formación correcta de este complejo de iniciación, ¿sí? Porque este factor 2 es el que se encuentra unido a GTP en un inicio, ¿sí? Y es el que va a hidrolizarse solamente cuando se reconozca al codón AUG, al primer codón AUG, y entonces se libera este factor 2 con GDP. Y este factor 2 con GDP necesita reciclarse para estar listo otra vez con GTP para volver a iniciar un ciclo de inicio de traducción. Este reciclaje está mediado por otro factor que es un factor de iniciación 2B y que bueno, va a unirse al factor de iniciación 2 que se liberó unido a GDP y que lo que va a hacer es unir o fosforilar, digamos, este GTP. ¿Ok? Este complejo se estabiliza cuando la subunidad alfa del factor 2 es fosforilado, ¿sí? Es decir, este factor 2B viene a unirse al factor 2-GDP para fosforilarlo, añadir los grupos fosfatos que le faltan al GDP y regenerar este GTP. Y una vez que se regenera este factor 2-GTP, entonces se libera este factor 2B y se obtiene pues ya regenerado este factor F2-GTP para que pueda volverse a unir a un nuevo ARN de transferencia iniciador. ¿Ok? Entonces, un punto importante es el reciclaje del factor de iniciación 2-GTP, ¿sí? En el cual se regenera el GTP y esto está mediado por este factor 2B. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, no? ¿Cómo ocurre este proceso de iniciación en procariotes? En procariotes es un poco más sencillo hasta donde se conoce. Y pues intervienen muchos menos factores de iniciación. De hecho, intervienen solamente 3 factores de iniciación. El factor de iniciación 1, Initiation Factor 2 e Initiation Factor 3. También interviene GTP. Como ya mencionamos, interviene un ARN de transferencia iniciador que también está unido a metionina, pero que en este caso está formilado. Es decir, un N-formilmetionil ARN de transferencia iniciador. ¿Sí? Recuerden, en procariotas, el ARN de iniciador unido a metionina está formilado en metionina. Otra diferencia entre procariotas y eucariotas que ya habíamos mencionado es pues, que todo ocurre en el citosol y al todo ocurrir en un solo compartimiento, eso permite que la transcripción y la traducción estén acopladas, es decir, que a medida que se va transcribiendo el ADN a ARN mensajero,
Este ARN mensajero que no necesita modificaciones post-transcripcionales pueda ya iniciar su traducción. ¿Ok? Entonces, a breves rasgos, tenemos este factor iniciador, tenemos este ARN de transferencia iniciador unido a metionina, que otra vez está unido al factor de iniciación 2, muy parecido a lo que ocurría en eucariotes, que también se encontraba unido al factor de iniciación 2. Este es el que va a reconocer el codón de iniciación y se va a formar este complejo ternario, formado por subunidad pequeña, por ARN mensajero y ARN de transferencia. Interviene este factor de iniciación 3, que está unido a la subunidad pequeña. Y cuando existe el reconocimiento de este codón de inicio, gracias a la secuencia Shine-Dalgarno, que ya vimos que es una secuencia previa, previa al codón de inicio, que marca el que ya se encuentre cerca al codón de inicio. Cuando ocurre esta unión, pues entonces ahora sí puede venir la subunidad grande y formar este complejo de iniciación. Un poco más en detalle, el factor de iniciación 3 se une a la subunidad ribosómica pequeña 30S. ¿De qué sirve esta unión? Pues esta unión del factor de iniciación 3 impide que la subunidad 50S, es decir, la subunidad grande, se una al ribosoma de manera prematura, ¿sí? Es decir, evita que se una antes de que se reconozca este AUG por el ARN de transferencia metionina, ¿sí? Es decir, ARN de transferencia iniciador que entra en este punto P, ¿ok? El factor de iniciación 2, al igual que en eucariotas, se encuentra unido a GTP y este ingresa unido al ARN de transferencia del iniciador, ¿sí? Entonces, el ARN de transferencia iniciador está unido al factor de iniciación 2, GTP, y una vez que reconoce AUG, va a hidrolizarse el GTP, liberarse energía, y cuando entra la subunidad 50S se liberan todo el resto de factores, tanto el 1 como el 2 como el 3. ¿Okay? El factor de iniciación 1 también se encuentra unido a la subunidad pequeña en un inicio y, como pueden ver, evita que el ARN de transferencia se una o ingrese a través del sitio A, sino que ingrese a través del sitio P, que es el primer punto donde debe unirse el primer aminoácido iniciador. No se conoce muy bien la función, tal vez esté involucrado en reciclaje de ribosomas, pero sí se conoce que se une a este punto evitando que el ARN de transferencia se una al sitio A. En definitiva, cuando viene la subunidad 50S, la subunidad grande, que se une solo cuando ya el ARN de transferencia está reconociendo AUG, se pueden entonces separar el resto de factores de iniciación, ¿sí? Todos se liberan de manera, digamos, natural al unirse a la subunidad 50S, pero este factor de iniciación 2, que se encontraba unido a GTP, necesita que se hidrolice el GTP antes de salir, y esto, pues, como ya dijimos, ocurre cuando se reconoce, cuando hay esta unión codón-anticodón y reconocimiento del AUG. ¿Sí? Lo mismo vemos en esta imagen, que varía un poco si se fijan en este sentido. Aquí en esta imagen no vemos que el factor de iniciación 2 está unido al ARN de transferencia, pero en realidad ocurre de esa manera. Lo que podemos ver aquí es, pues, que existen factores de iniciación y GTP que están unidos a la subunidad 30S. Aunque, como ustedes ya saben, en realidad el factor 2 está unido al factor de iniciación. Y que cuando hay el ARN de transferencia iniciador se va a unir a la subunidad 30S, y cuando hay este reconocimiento, aquí, por ejemplo, esta imagen varía un poco de la anterior,
porque, por ejemplo, aquí en este reconocimiento no hay liberación de GTP, pero la liberación aquí está asumida que la hidrólisis de GTP cuando se reconoce este primer auge y entonces hay la unión de la subunidad 50S que reemplaza o más bien que, que al unirse libera el resto de factores. ¿Ok? En realidad más me gusta esta imagen, explica mejor cómo funciona, pero esta imagen es como más bonita. Después de la iniciación, una vez que está formado este complejo de iniciación, el paso siguiente, la fase siguiente es la fase de elongación. ¿Sí? Entonces la fase de elongación va desde la adición del segundo aminoácido, porque como ustedes vieron en la fase de iniciación se forma este complejo ribosoma, ARN mensajero y el primer ARN transferencia unido a metionina en su punto. Entonces la elongación viene desde la adición del segundo aminoácido hasta el último aminoácido. ¿Okay? Y esto en realidad son pasos cíclicos que se van a repetir tantas veces como aminoácidos se incorporen. ¿Sí? Por eso decíamos, si existe un polipéptido que tiene 100 aminoácidos, el número de veces que se va a repetir la fase de elongación o este ciclo de elongación o estos pasos para la elongación va a ser el número de enlaces peptídicos que se requieren y entonces esto va a ser el número de nucleótidos que van a ser 100 menos 1, es decir, 99 veces. ¿Okay? Cada ciclo de elongación va a constar de 3 pasos. Primero va a ocurrir la ubicación del nuevo aminoácido o del nuevo aminoacil ARN de transferencia en el sitio A. Recuerden, solamente el ARN de transferencia iniciador entra directamente al sitio P. El resto de aminoácidos o de aminoacil, ARN de transferencia, difunden al sitio A, ¿sí? Ingresan al sitio A del ribosoma. Entonces, primero va a haber la ubicación del nuevo aminoacil ARN de transferencia en el sitio A. El segundo paso va a ser la formación del enlace peptídico, ¿sí? Entre el ARN de transferencia que ya se encuentra en el sitio P y el nuevo y el nuevo aminoácido, entre el aminoácido que se encuentra en el sitio P y el nuevo aminoácido que ha ingresado al sitio A. ¿Sí? Y el tercer paso es la translocación del ribosoma, es decir, que el ribosoma se mueve de un sitio o de un codón al siguiente codón. Y esto genera que el peptidil ARN de transferencia pase al sitio P. ¿Sí? Es decir, que el aminoácido 1 y el aminoácido 2 que han formado ya el enlace peptídico, el primer enlace peptídico, si es que hablamos de los dos primeros aminoácidos, al translocarse el ribosoma lleva a que este peptidil o este dipeptidil, digamos, ARN de transferencia, pase al sitio P, de lo que se encontraba en el sitio, o de lo que el segundo aminoácido estaba en el sitio A. ¿Ok? Ya vamos a ver en una imagen. En eucariotes van a intervenir 3 factores de elongación. El factor 1 alfa, el factor 1 beta gamma y un factor 2. Entonces, 2 factores 1 alfa, 1 beta gamma y un factor 2. La especificidad de la incorporación del aminoácido va a estar dada únicamente en este punto debido o mediante la unión del anticodón del ARN de transferencia con el codón del ARN mensajero, ¿no es cierto? Sin embargo, la incorporación del aminoácido correcto ya viene desde antes determinada gracias a la actuación previa de las enzimas aminoacil ARN de transferencia sintetasas durante la etapa de activación, porque estas sintetasas son las que de manera específica añadían el aminoácido al ARN de transferencia con un codón específico. Y entonces la segunda punto de especificidad viene luego en el reconocimiento del codón anticodón, de este anticodón que ya está cargado con el aminoácido, ¿no es cierto? Entonces, esta es como una imagen así súper borrosa, pero que muestra todas las etapas que ocurren en la elongación en eucariotes, ¿sí? Primero la ubicación
del segundo ARN de transferencia. No, parece que se me ha perdido una imagen importante, déjenme ver. Ah, no, aquí está, ya, ok. Ya, primero la ubicación del ARN de transferencia a través del anticodón que reconoce el segundo codón, en este caso. Luego la transpeptidación, la formación del enlace peptídico. Esta imagen ya la vamos a ver más detallada. Y luego la translocación, que es el movimiento del ribosoma hacia el siguiente codón, que lleva a que el nuevo peptidil ARN de transferencia pase al sitio P. Entonces empecemos por la ubicación del aminoácido ARN de transferencia en el sitio A, ¿sí? Al incorporarse el metionín ARN de transferencia iniciador al sitio P, recuerden que nuestro ribosoma tiene un sitio A o aminoácido o sitio aminoácil, tiene un sitio P o sitio peptidil y tiene un sitio E o exit o sitio de salida, ¿sí? Nuestro ARN de transferencia iniciador unido a metionina ingresa directamente al sitio P porque los otros sitios se encontraban tapados por los otros factores de iniciación. Pero el resto de aminoácidos ingresaban al sitio A. Todo el resto de aminoácidos tienen que ingresar al sitio A porque en este punto ya no se encuentran cubiertos por los factores de iniciación. ¿Ok? Entonces, cuando se incorpora el ARN de transferencia iniciador al sitio P del ribosoma en el complejo de iniciación 80S, queda aún vacío el sitio A, ¿sí? En el sitio A se van a incorporar cada nuevo aminoácido por apareamiento entre el codón del ARN mensajero y el anticodón del ARN de transferencia, ¿no es cierto? La entrada de todos los sucesivos aminoácidos ARN de transferencia en el sitio A va a requerir que estos aminoácidos ARN de transferencia estén unidos a un factor de elongación llamado el primer factor de elongación, que es este EF1-alfa, ¿sí? Elongation Factor 1-alfa. Este Elongation Factor 1-alfa se encuentra unido a GTP, nuestro tercer punto de control, ¿sí? Y además tiene actividad GTPasa, es decir, puede hidrolizar este GTP cuando existe una unión adecuada. Cuando existe, es decir, un reconocimiento codón-anticodón adecuado. Casi todos los aminoácidos ARN de transferencia están formando este complejo ternario ARN de transferencia, elongation factor 1-alfa y GTP, ¿sí? Casi todos, por no decir todos, estos aminoácidos ARN de transferencia necesitan estar unidos a este factor de elongación unido a GTP, formando este complejo ternario, para poder ingresar al sitio A. Este complejo tiene la capacidad de difundir al sitio A, que se encuentra vacío en el ribosoma, donde va solamente cuando reconoce, en el cual en este punto, en el sitio A, va a reconocer sitios de unión, pero esta unión va a ser estable solamente cuando exista esa complementariedad codón-anticodón y se hidrolice este GTP. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo ocurre la elongación. Tenemos nuestro aminoácido ARN de transferencia. Unido a nuestro elongation factor 1-alfa, unido a GTP, que va a difundir a nuestro sitio A. Entonces tenemos nuestro ribosoma con nuestro ARN de transferencia iniciador unido al sitio P en nuestro complejo de iniciación 80S. Y tenemos un ARN de transferencia, un aminoácido ARN de transferencia 2 unido a este elongation factor alfa con GTP, que va a difundir al sitio A que se encuentra libre. ¿Sí? Solo cuando este apareamiento codón-anticodón es correcto, este GTP se va a hidrolizar. Esto va a producir un cambio conformacional en el factor de elongación 1-alfa, porque este GTP ahora va a tener GDP, ¿cierto? Al hidrolizarse,
que ya no va a ser afín, ya no va a poseer afinidad por el ribosoma y entonces se libera. ¿Sí? El factor de elongación se libera y solamente queda nuestro ARN de transferencia, aminoácido ARN de transferencia 2, ¿sí? Unido al sitio A. El grupo alfa amino del segundo aminoácido, ¿sí? El grupo, recuerden, los enlaces peptídicos ocurrían entre el carboxilo del primer aminoácido y el grupo amino del segundo aminoácido. Entonces, el grupo amino del segundo aminoácido va a reaccionar, al encontrarse uno junto al otro, va a reaccionar con el grupo carboxilo del primer aminoácido que tiene metionina y este es el enlace peptídico. ¿Sí? Esto se conoce como reacción de transpeptidación, que era nuestra siguiente fase, ¿no es cierto? El paso 2 de la elongación. ¿Sí? Finalmente, el ribosoma se transloca a lo largo del ARN mensajero al siguiente codón. Y para esta translocación se requiere hidrólisis del GTP y la intervención de del factor de elongación 2 que está cargado con GTP y que va a hidrolizar este GTP para permitir la translocación o el movimiento del ribosoma al siguiente codón. ¿Sí? Entonces aquí pueden observar cómo el aminoácido 1 pasa a unirse al aminoácido 2 que aún se encuentra en el sitio A. Cuando se transloca el ribosoma, ¿sí? Cuando se mueve el ribosoma al siguiente codón, lo que ocurre es que este aminoacil, ARN de transferencia, perdón, que este peptidil, porque ahora es un péptido de dos aminoácidos, pasa al sitio P. A eso nos referíamos con que el peptidil, ARN de transferencia, pasa al sitio P cuando ocurre la translocación o el movimiento del ribosoma al siguiente codón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, esta es la imagen un poco fea, pero en el cual se puede ver mejor cómo ocurren esta formación de estos enlaces peptídicos. ¿Sí? La formación de este enlace peptídico va a estar catalizada por la actividad peptidil transferasa, que en realidad no la tiene una enzima como tal, sino quien tiene la actividad peptidil transferasa es el ARN ribosomal grande. ¿Sí? Recuerden, las unidades grandes y pequeñas tienen ARN ribosomales y el ARN ribosomal más grande, el 28S, que se encuentra en la subunidad grande, 60S en el caso de eucariotes, actúa como una enzima, catalizando con esta función, con esta actividad peptiditransferasa, cataliza la formación de este enlace peptídico. ¿Okay? Entonces aquí tenemos de manera más clara nuestro codón 1 AUG, en nuestro sitio P se encuentra nuestro ARN de transferencia unido a metionina, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos en este aminoácido? Tenemos nuestra parte central, nuestro carbono unido a nuestro grupo amino y a nuestro grupo carboxilo, ¿ok? Y a nuestro grupo, en este caso, pues el grupo que corresponde a metionina, ¿sí? Unido al codón 1 AUG en el sitio P, ¿sí? En el codón 2, en el sitio A, ha ingresado el segundo aminoácido, el segundo ARN de transferencia, aminoacil ARN de transferencia, y aquí ocurre la formación del primer enlace peptídico por ataque de este grupo amino, alfa amino, al grupo carboxílico del aminoácido, del primer aminoácido. ¿Ok? Entonces se produce esta unión de este grupo carboxílico, se une a este grupo amino y se forma el primer enlace peptídico de tal forma que tenemos dos aminoácidos unidos al ARN de transferencia que se encuentra en el sitio A. ¿Ok? Luego de esto existe la translocación, ¿sí? La translocación, es decir, el movimiento del ribosoma hacia el segundo codón, bueno, en este caso sería hacia el tercer codón, ¿no es cierto? Y este movimiento hacia el tercer codón
va a llevar a que este dipéptido formado por 2 aminoácidos pase al sitio P. Ahora se encuentra en el sitio P 2 aminoácidos y por eso se llama el sitio peptidil o peptidil, el sitio peptidil, sitio P. Y ahora se encuentra el sitio A libre para que pueda ingresar un tercer aminoácido ARN de transferencia y pueda volver a ocurrir este ataque de este grupo amino, el grupo carboxilo, y pueda darse este enlace peptídico. ¿Ok? Y bueno, así continúan estos pasos, ¿sí? Entonces, como decíamos, esta es la reacción de transpeptidación o formación del enlace peptídico. Esto va a ocurrir, bueno, la translocación después viene, como ya vimos, va a ocurrir cuantas veces se requieran enlaces peptídicos, ¿sí? Al igual que este factor de iniciación 2 unido a GTP se regeneraba, de la misma manera se requiere que el factor de elongación 1 alfa que está unido al GTP se regenere ese GTP que se hidroliza cuando ocurre el reconocimiento codón-anticodón, ¿sí? ¿Quién interviene en la regeneración de este factor de elongación 1 alfa? Pues el otro factor de elongación 1, este 1 beta gamma, ¿sí? Este GTP o esta regeneración ocurre por intercambio de nucleótidos mediado por este factor 1 beta gamma, perdón. Como pueden ver, se está produciendo un cuarto gasto energético en la traducción cuando se une este codón-anticodón. Y este factor 1 alfa, bueno, en realidad estamos hablando de este cuarto gasto energético, nos estamos refiriendo a este reemplazo, perdón, a esta regeneración del factor de elongación 1 alfa, ¿sí? Entonces teníamos 2 gastos energéticos en iniciación, teníamos el tercer gasto energético cuando se reconocía el segundo codón-anticodón, y ahora tenemos nuestro cuarto gasto energético, que es en la regeneración del factor de elongación 1 alfa GTP, que está mediado por el factor de elongación 1 beta gamma. ¿Okay? El factor de elongación 1 alfa, entonces, que ya está regenerado con GTP, va a quedar disponible para incorporar un nuevo aminoácido, el tercer aminoácido, por ejemplo. Otro punto importante que define al ARN de transferencia iniciador metionina es que este factor de elongación 1 alfa no interactúa con el ARN de transferencia iniciador metionina, ya que este ARN de transferencia iniciador metionina, que es una metionina, tiene una diferente estructura, ¿sí? Entonces existen 2 tipos de ARN de transferencias que tienen una estructura secundaria del tallo que se va a unir a la metionina, del tallo aceptor, que es un poco distinta, y esto es lo que define que el ARN de transferencia metionina unida a metionina pueda o no unirse al factor de elongación 1 alfa y entonces pueda o no unirse al sitio A. Cuando no puede unirse al sitio A, puede ingresar directamente al sitio P y entonces ser utilizado como un factor de iniciación o como un ARN de transferencia iniciador, ¿sí? El ARN de transferencia iniciador no interviene en la incorporación de metioninas internas, ¿sí? Recuerden, el ARN de transferencia iniciador se unía al factor de iniciación 2, que estaba también unido a GTP, pero es un factor de iniciación distinto. Entonces, como se fijan, si se fijan, existen varios puntos que van a permitir que exista esta diferenciación entre ARNs de transferencia metionina iniciador y ARNs de transferencia metionina que se usan durante la elongación. María Emilia. Profe, perdón que le interrumpa. ¿Será que ya nos puede dejar salir, por favor? Es que tenemos Claro.